Al igual que para otras helmintiasis humanas, el peridomicilio constituye el ambiente más adecuado para la transmisión de la anquilostomiasis. Un foco de contaminación puede ser extenso, como una plantación entera abonada con excrementos humanos, o puede estar limitado a unos pocos metros cuadrados de tierra de una parcela, a la sombra de un árbol o detrás de un matorral donde los moradores acostumbran a defecar. En los terrenos arenosos, la prevalencia de la anquilostomiasis es más alta que en los arcillosos, y esto se debe a la capacidad que tienen las partículas de arena de retener el agua. Los estados larvarios son eminentemente acuáticos y la humedad del suelo es esencial para su desarrollo. Por esta razón, los regímenes de lluvia frecuentes y bien distribuidos durante los meses del año y los sitios abrigados de la insolación directa y protegidos de la intensa evaporación ofrecen las condiciones ideales para el desarrollo de estas larvas. También es muy importante la temperatura. La endemia es favorecida por los climas tropicales y subtropicales, y en regiones templadas se logran desarrollar en las minas gracias a que las temperaturas de estas generalmente son más cálidas que en el exterior, y pueden encontrarse en estas minas temperaturas que van desde los 25 hasta los 30 grados o 35 grados. Dentro de los factores epidemiológicos primarios, el eslabón A lo va a constituir el humano, principalmente los niños y agricultores, que constituyen las poblaciones más expuestas por razones laborales o por sus hábitos cotidianos a la tierra contaminada. La población más afectada es la población rural, principalmente las personas que acostumbran a caminar en la tierra descalzas. Sin embargo, con la migración de las zonas rurales a las zonas periféricas de las grandes ciudades, pueden encontrarse esta parasitosis también en las zonas urbanas, aunque con una prevalencia muy baja. Las principales medidas de prevención y control al nivel de este eslabón son el tratamiento individual y el tratamiento en masa. Aunque no son curativas, ya que se administran habitualmente una sola dosis en cada jornada, la administración regular de antihelmínticos en las escuelas es un buen mecanismo para reducir las cargas parasitarias. Con respecto al eslabón B, encontramos que el mecanismo de transmisión es por suelos contaminados con heces. La forma de eliminación van a ser los huevos de anquilostomidios. Sin embargo, si el tránsito intestinal se retrasa un poco, por ejemplo en pacientes constipados, o si la muestra de heces permanece mucho tiempo antes de ser examinada, es posible que los huevos eclosionen y se encuentre en la muestra larvas rhabditoides de primer estadio de anquilostomidios. Por eso es muy importante saber diferenciar estas larvas de las larvas del Strongyloides stercoralis. La vía de eliminación va a ser el ano, el medio de eliminación, las heces, el medio de evolución, la tierra, generalmente arenosa, la forma infectante, las larvas filarioides L3, el medio de transmisión va a ser la tierra, generalmente arenosa, y la vía de penetración o puerta de entrada va a ser la piel desnuda, generalmente los pies. Con respecto a las medidas de prevención y control a nivel de este eslabón, tenemos que evitar la contaminación de los suelos con las excretas humanas,
por lo que se requiere una buena disposición de excretas y evitar el uso de las heces humanas como fertilizante de los suelos de cultivo. Con un tratamiento térmico apropiado, como el que le da el compostaje, todos los patógenos dañinos de los excrementos humanos pueden eliminarse para producir fertilizantes seguros para usar en la agricultura. Se ha demostrado que los excrementos humanos tienen un buen potencial fertilizante y proporcionan nutrientes esenciales a las plantas, así como materia orgánica que contribuye a la construcción de las estructuras del suelo y reducen la erosión. Varios países, como el Reino Unido, Suecia, Australia y los Estados Unidos, crearon ya esquemas específicos de certificación para mejorar la percepción pública de estos fertilizantes orgánicos. Con respecto al control antilarvario, hay un gran número de sustancias de origen vegetal que son capaces de interferir en la biología de las larvas de los anquilostomidios y los estrongiloides, destruyéndolos en el suelo. El tratamiento del terreno por pequeñas concentraciones de estas sustancias puede ser conseguido con la siembra de las especies vegetales adecuadas en las áreas en que se encuentran los focos de transmisión de estas parasitosis. Las plantas más recomendadas son el Cymbopogon citratus, es el malojillo o citronera, bien conocido como hierba limón, limonaria o limoncillo, aquí en Venezuela. Se cultiva como planta medicinal ampliamente en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Es muy utilizada como repelente de insectos, especialmente de mosquitos. El Cymbopogon martini es conocido como palma rosa. Su aceite ha demostrado ser eficaz repelente de insectos y se ha aplicado a granos y legumbres almacenadas. También es conocido como antihelmíntico contra nemátodos y antifúngico y repelente de mosquitos. El aceite de la palma rosa tiene un olor similar al de las rosas. También se usa en jabones y en cosméticos. El Chrysopogon titanoides es el vetiver, es una planta originaria de la India, ampliamente cultivada también en zonas tropicales, muy usada en la medicina ayurvédica y en perfumería, y es muy usado para ahuyentar insectos. También tiene utilidad como descontaminante de las aguas y se usa en la biorremediación, en el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. La Ruta graveolens es comúnmente conocida como ruda y se suele cultivar como planta ornamental, también como hierba medicinal, y sirve para repeler insectos y como antiparasitario, entre otros usos medicinales. También es usada como condimento. La menta spicata es la hierbabuena o menta de jardín. Tiene un uso medicinal conocido desde la antigüedad. El aceite esencial de hierbabuena se ha usado como larvicida contra mosquitos. También se ha utilizado como insecticida contra polillas adultas y representa una alternativa ecológica a los insecticidas sintéticos. Y el Chrysanthemum sp es un género de aproximadamente unas 30 especies de crisantemos. El crisantemo es cultivado en la China desde 1500 años antes de Cristo. Tiene un uso muy conocido como insecticida. Una de sus especies, el Chrysanthemum cinerariaefolium, el piretro, se ha usado para extraer piretrinas de las que se obtienen los piretroides sintéticos, que son insecticidas muy usados. Las piretrinas se encuentran en sus flores y en las cáscaras de las semillas, que pueden ser pulverizadas y esparcidas o asperjadas en suspensión en agua o en aceite, y atacan el sistema nervioso de los insectos, y en concentraciones menores a las letales sirven como repelentes contra ellos. Estas piretrinas naturales no son persistentes, son biodegradables, se descomponen fácilmente con la radiación solar y son consideradas
entre los insecticidas más seguros para el uso en entornos cercanos a alimentos. Aunque la vía de penetración oral es muy rara, como en otras geohelmintiasis, también son importantes las medidas higiénicas en la producción, transporte y consumo de alimentos. Igualmente el suministro de agua potable para consumo humano, puesto que esto mejora la higiene de los alimentos y también favorece una buena disposición de excretas. Con respecto a los factores epidemiológicos secundarios del eslabón C u hospedador susceptible, generalmente las personas que frecuentan los lugares con tierra arenosa infectada pueden ser jóvenes o niños que visitan las playas y reposan sobre arenas sombreadas. Es importante considerar la profesión de estas personas susceptibles. El mayor riesgo lo tienen los agricultores, el nivel social y económico. En este caso, las personas de mayor riesgo tienen un nivel social y económico más bajo, y la cultura a la que pertenecen, y los campesinos y grupos indígenas tienen un mayor riesgo de estar en contacto con suelos infectados. Con respecto a la prevención y el control a nivel de este eslabón, las principales medidas que podemos aplicar para evitar el contacto de las personas no infectadas con el parásito son el uso del calzado, dar educación sanitaria y, en la medida de lo posible, mejorar las condiciones de vida del hospedador susceptible. Sin embargo, esto va a estar condicionado a los valores culturales de estas personas, puesto que en muchas culturas no se aprecian las parasitosis como un verdadero problema, o no se desean o son muy difíciles de lograr condiciones de vida diferentes a las que ellos tienen dentro de su cultura. Esta parasitosis está ampliamente distribuida en el mundo, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales, donde las condiciones sanitarias sean deficientes. Para el año 2016 se estimaba en 500 millones el número de personas infectadas en el mundo por la anquilostomiasis. También se estimaba en 4 millones el número de años de vida perdidos por la discapacidad ocasionada por esta parasitosis. Sin embargo, es difícil estimar la cifra de mortalidad debidas a ella. En estudios publicados en el año de 1947 y que no han sido validados nuevamente, se da una frecuencia mundial de 80% para Necator americanus y de 20% para el Ancylostoma duodenale. Las modernas técnicas de biología molecular en heces han permitido verificar infecciones intestinales humanas por el Ancylostoma caninum y el Ancylostoma ceylanicum, que son anquilostomos de perros y gatos. En Asia, el Ancylostoma ceylanicum es ahora la segunda especie más frecuente infectando humanos luego del Necator americanus. En el siguiente gráfico observamos la distribución mundial de la anquilostomiasis y la prevalencia estimada de anemia debida a la anquilostomiasis para el año 2010. Los datos de prevalencia reflejan la infección por anquilostomos independientemente de su especie. La mayor prevalencia se presenta en Oceanía y sería de aproximadamente un 49% de la población, seguida del África subsahariana con un 13%, el sudeste asiático con un 12.6%, el Asia meridional con 8.6%, Asia oriental con 5% y América Latina y el Caribe también con un 5%.
observamos que para Venezuela tendríamos una prevalencia de anquilostomiasis de entre 1 y el 10%, y para la región central de América Latina, que incluye Centroamérica, Venezuela y Colombia, tendríamos una prevalencia de anemia debida a la anquilostomiasis estimada en 1.240 hombres por cada 100.000 habitantes y de 5.220 mujeres por cada 100.000 habitantes. Esto sería aproximadamente un 1% y un 5% de la población respectivamente. No se ha estudiado en Venezuela la distribución geográfica de los dos agentes causales, el Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Se sabe, sin embargo, que la parasitosis es más frecuente en las zonas rurales, al igual que en las zonas donde existen deficiencias sanitarias y con suelos principalmente arenosos, como en los llanos. La antigua Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental reportó para el periodo de 1947 a 1960 una prevalencia de 50% en comunidades rurales de menos de 5.000 habitantes a nivel nacional. Los efectos anemizantes de esta parasitosis en la población eran tan importantes que se creó la división de anquilostomiasis y otras helmintiasis para ejecutar estrategias específicas como la construcción masiva de letrinas, la administración de medicamentos antihelmínticos, la construcción de viviendas rurales, además de otros planes conjuntos con otras instituciones, como por ejemplo la inclusión de hierro en ciertos alimentos y la creación de comedores escolares. Entre 1989 y 1992 se publicaron cifras de prevalencia para 100 municipalidades rurales de Venezuela que en promedio fueron de 5.5%, utilizando el método del Cato-CATS. Las cifras máximas obtenidas fueron del 40% para la población del Amparo en el estado Apure. En estudios puntuales en comunidades rurales encontramos una prevalencia del 7% en el caserío El 25 del estado Carabobo, una prevalencia del 72% en comunidades indígenas Yanomami del Amazonas y del 5% en comunidades guaraos del delta del Orinoco. Entre el 2007 y el 2010 se realizó un estudio coprológico para Funda Credesa en la región centro-norte costera del país, que reportó una prevalencia de anquilostomiasis del 0.3% en la población urbana. En este estudio no se incluyó la población rural, donde se detecta la mayor prevalencia de esta parasitosis. Desde la creación del Organismo Nacional Específico para el Control de la Anquilostomiasis en los años 60, ha habido un sostenido esfuerzo de control de esta parasitosis, y esto probablemente ha contribuido a reducir la prevalencia de la anquilostomiasis. Sin embargo, como ha ocurrido en otros países en los que la prevalencia se ha reducido, el principal factor que ha influido ha sido el desarrollo nacional y la urbanización del país. Esto ha permitido una mayor cobertura en los servicios sanitarios y que haya un mayor aprecio por los aspectos higiénicos, incluido el uso del calzado. También han influido una mayor escolaridad y los patrones culturales difundidos por los medios de comunicación. En el 2014 se reportó por primera vez un caso clínico humano de una infección por un ancilostoma de perros o gatos, por el Ancylostoma ceylanicum o el Ancylostoma brasiliense. Esto fue en Caracas, en un paciente con contacto rural.
El organismo de control para esta parasitosis es el Programa de Control de Parasitosis Intestinales y Esquistosomiasis de la Dirección General de Salud Ambiental, que se encuentra ubicada en Maracay, adscrita al Ministerio de Salud. Este programa se encarga de el diagnóstico de la geohelmintiasis en escolares, de la administración periódica de antihelmínticos, albendazol o mebendazol, y del componente educativo para la salud.